Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando, auditores, auditoras, gente que sigue, por supuesto, los medios alternativos. Mi nombre es Antonia Donoso, conductora de Radio Trapananda, y para mí hoy día es un honor tener esta entrevista con dos tremendas actrices, amigas, activistas que se mueven en realidad por hartos lugares de nuestro país, de la región metropolitana. Les voy a pedir que se presenten, por favor. Vamos a partir por acá. Hola, yo soy María Elena Ovalle, yo soy actriz y trabajo básicamente con el corazón para llegar al corazón de la gente, con temáticas que me interesan para poder seguir conversando en este país y le doy el paso aquí a mi compañera de la compañía de teatro Teta Cristal. Mari Compulamien, soy Eli Vera Maripangui, soy teatrista, soy también narradora escénica, soy mujer de los activismos, soy trabajadora de la cultura, obrera creativa. Y trabajo también en ejes que tienen que ver con la memoria, la identidad. Nuestro pueblo nació en Mapuche, en los diversos territorios, y también diversas técnicas artísticas que trabajan para la transformación, la educación o el trabajo desde la educación popular. Bueno, acá las amigas, compañeras también están promocionando su obra de teatro. La entrevista, la idea es que ellas nos puedan comentar, se puedan explayar acerca de su proceso creativo, por supuesto contarnos en sí la obra misma y también la itinerancia, porque acá lo más interesante es que esta obra va a tener una itinerancia, nos comentábamos tras bambalinas que va a ser una itinerancia clasista. ¿Por qué? Porque la idea es justamente que esta obra pueda estar en los territorios que realmente han vivido, que tienen memoria. Es muy importante que, como lo comentábamos en minutos antes de comenzar la entrevista, de que la gente conozca. Nosotros tenemos que reconocer nuestra memoria y no se nos puede olvidar nuestra historia también. Así es que me gustaría igual partir por el proceso creativo como actrices, cómo ha sido como todo esto, este proceso de la obra. Antes sí, porque claro, yo ya sé un poco de qué se trata, pero nuestros queridos auditores y auditoras deben decir de qué están hablando, de qué se trata esta obra. Voy a dar lectura un poquito de acá de mis letras que están acá. Estoy yo acostumbrada, entre paréntesis, a la radio. Esta vez estamos en una transmisión, igual nos pueden ver, pero también en muchas partes nos pueden escuchar. La radio igual es importante porque trasciende mucho más allá, así es que vamos a ver. Como bien decía Lala Mien, la compañía Teta Cristal está integrada por 4 actrices vinculadas desde la educación, la creación y diversas técnicas en las áreas de las artes escénicas. Anita Cubillo, María Elena Ovalle, Alejandra Sarricueta y Eli Vera Maripangui, quien es la directora de Subescalón Motorizado. Esta es una obra póstuma del dramaturgo chileno Juan Vera, y el montaje está desarrollado de las lógicas de la autonomía, autogestión y colaboratividad. Este estreno va a ser desde octubre y consistirá en una itinerancia clasista, como lo decíamos, por diversos sitios de memoria y resistencia de nuestra región metropolitana. Y la obra es la historia de un periodo de este país, dictadura de los años 80, militares con testimonios de abusos, torturas, guerra por fronteras, abuso de poder, corrupción de la propia institución militar, mujeres militares. Es una obra que ya al leer como lo que acabamos de compartir, ya se nos paran un poco los pelos de cómo lo va a hacer. Así es que ahora sí, por favor, cuéntenos acerca de cómo ha sido el proceso creativo. Mira, lo primero que hicimos, nosotras somos amigas del teatro, familia teatral. Llevamos muchos años trabajando juntas en diferentes obras y llevábamos mucho tiempo sin trabajar juntas, pero siempre juntándonos. Y dijimos, tenemos que hacer algo juntas.
tenemos que volver a sentirnos arriba del escenario y jugar arriba del escenario. Solo con esas pretensiones primarias. Después vino el desafío de buscar la obra que queríamos hacer. Ahí estuvimos perdidas. Estuvimos vagando, hasta que Eli encontró esta maravillosa obra de Juan Vera, Subescalón motorizado, y nos atrapó porque la obra trata de estas mujeres perdidas, o las perdieron quizás, no lo sabemos, en campos de hielo sur. Y ahí empezamos a jugar. Y nos empezamos a juntar las amigas a jugar. Pero con un sentido. Sí. No vamos a contar cualquier historia. Vamos a contar una historia que nos importe. Por eso también fue el bagaje que nos pegamos hasta que encontramos esta obra que nos representaba. Claro, lo que pasa es que veníamos de un proceso en donde este grupo de amigas me convoca para dirigir una obra, pero que no tenía dramaturgia, era una novela. Entonces quedaron las ganas de seguir trabajando en teatro, pero no había tiempo ni había quien tradujera esa novela en dramaturgia. Y yo tenía el libro de Juan Vera, porque hay un trabajo previo que tiene que ver con la recopilación de la obra de Juan Vera que hace Faiz Machín, que él trabaja en el Teatro del Riel, que son los que trabajan el legado del dramaturgo Juan Vera, invisibilizado por la oficialización cultural de este territorio. Ya sabemos que hay temáticas que no les interesa promover, o que cuando las promueven muy también como desde una mirada desde el poder, ¿no? También, cómo tenemos que recordar la memoria, cómo tenemos que trabajar nuestra identidad. Entonces estaba esta recopilación de Faiz, de Juan Vera, es un libro cototo, y yo tenía muchas ganas de trabajar algunas de estas obras, y justo una de estas obras era para mujeres, solo para mujeres. O sea, hicimos una adaptación. Igual esta obra tiene una adaptación importante, y yo quiero en esta entrevista también agradecer a Faiz, agradecer a Lautaro Vera, que nos dio la autorización para trabajar la dramaturgia de su padre. También contar que parte de este proceso creativo ha sido conocer la dramaturgia de Juan Vera desde dentro, desde el transformo. Cuando María Elena dice nos juntamos a jugar, que no quede como desde una mirada liviana, no. Claro, infantil, ¿no? Es que nosotras nos pusimos el propósito de decirle que sí a la propuesta de Juan Vera, porque el mundo que propone Juan Vera es un mundo inverosímil dentro de una realidad verosímil, y que sí conocemos que existió y que tenemos testimonio de todo aquello. Pero lo que él presenta como obra es tan inverosímil, unas militares perdidas en la Patagonia, con todo lo que tiene que ver con la institución militar, con todo lo que tiene que rodear a estas milicas. El dramaturgo dice que son formas transparentes. El tanque es transparente, las armas son transparentes. Entonces presenta un mundo que es como muy de juego también. Y tenemos que pensar que estamos hablando de un periodo que está en los años 80. La obra estaba inspirada en esa época, entonces, pero es futurista. La obra futurista. Entonces ahí nosotras nos vimos como cómo trabajamos la historia, la verosimilitud de esta historia que es futurista en los años 80, pero hablan de fax. Por ejemplo, tuvimos que volver a escuchar cómo sonaba un fax. Y entonces nos metemos en esta dramaturgia, nos zambullimos y le vamos encontrando el hilo. Cuando al leerla la primera vez nos reímos mucho. Y cuando la volvemos a hacer empezamos a encontrar las capas que hay en la obra y las cosas de la importancia y la gravedad de lo que estamos hablando, y se nos hizo en este minuto, sobre todo se nos hizo universal, no solo problemática a nivel país,
No solo estamos hablando de lo que sucede o lo que sucedió en época de dictadura en este país, sino que también lo que sucede hoy en día, la represión que tenemos, la falta de información, el acaparamiento de la información que está en un solo sector. Y la obra habla de esto y habla de los límites. ¿Qué son los límites? ¿Qué es lo que es un país? ¿Qué es lo que es un gobierno? ¿Cuáles son las alianzas? Y esto representado por mujeres tipo de nuestro país. Aparecen, son 4 mujeres perdidas en Campos de Hielo Sur. Pero no son cualquier tipo de mujer, somos mujeres militares que cometemos horrores y sin ningún tapujo. En eso nos vimos enfrentadas, y enfrentarnos a armar un personaje y amar ese personaje. Bueno, y también seguir con lo que propone el autor, que es este teatro sin frontera, circular, en donde la obra está en medio del espacio de representación y el público alrededor de nosotros, de nosotras, nos permite también trabajar un teatro participativo, que desde la propuesta también de dirección cobra mucho sentido. Un teatro sin frontera, un teatro en donde las personas, nosotros podamos contarle a los ojos, mirando a los que están ahí, haciéndolos partícipes. Es lo que hacía Juan Vera en el Riel, es lo que siguen haciendo también los compañeros y las compañeras del Riel. Entonces es un teatro también más cercano a lo popular, al teatro comunitario. Yo les digo a las compañeras, no nos compliquemos con los vestuarios, no nos compliquemos con la escenografía. Bueno, estamos haciendo todas nosotras. Tenemos ciertas colaboraciones y agradecemos mucho a nuestros colegas creadores que nos han permitido pagar en facilidades todo lo que hemos tenido que invertir también. Y cobrándonos lo mínimo. Lo mínimo también. Lo mínimo por su trabajo, su valioso trabajo. Sí. Hemos también tenido colaboraciones de colegios donde nos han recibido para nuestros ensayos. Hemos tenido colaboraciones de un centro cultural que también nos han recibido para sus ensayos, para nuestros ensayos. Bueno, claro. Sí. Y también desde este proceso creativo que tiene que ver con estas formas de hacer teatro, desde la resistencia de hacer teatro. Nosotras somos mujeres sub 50, no sé si la Ale, parece que la Ale todavía no, Ale, disculpa. Pero bueno, pero somos ya en nuestro oficio, en nuestra forma de vivir, trabajando desde el teatro en diversas líneas, desde la teatralidad, como desde la educación, desde el trabajo, por ejemplo, desde el oficio del clown, de la narración, etcétera, etcétera. Y nuestra inversión para hacer una obra de teatro es nuestro tiempo, que lo valoramos mucho, y a veces estas colaboraciones también no van de acuerdo o acorde a nuestros tiempos. Entonces hemos tenido que definir ensayos tarde en nuestras propias casas, por ejemplo, o tempranísimo en nuestras propias casas, modificando, como siempre, como hacemos el teatro. Los que hacemos teatro sabemos, los que no nos detenemos porque no nos salga un proyecto. No nos detenemos porque no tengamos financiamiento de los fondos concursables. No, nosotros seguimos haciendo teatro como sea. Entonces, en esta obra que estamos haciendo, la escenografía y esto, unos trabajos lindos de costurera de nuestra compañera Loli. Ahí está nuestra arañita. Y otras viendo, por ejemplo, lo técnico, viendo también el tema de la difusión, yo haciendo un poco el rol también de producción, buscando espacios en donde nos puedan recibir para hablar de estos espacios, de nuestros procesos creativos. Por eso le agradecemos mucho a ustedes, compañeros también de Radio Trapananda, porque son espacios en donde sí les interesa tener el tiempo de comentar lo que hace en los agentes culturales de estos territorios, porque en eso nos convertimos también. Entonces este proceso creativo ha sido bonito, ha estado también muy a nuestros tiempos. Llevamos harto tiempo trabajando esta obra.
y no solo la obra, sino que como compañía, armándonos como compañía, desde que nos empezamos a juntar, qué es lo que vamos a hacer, ha sido un trabajo de irnos compenetrando y donde además no solo lo importante es contar la historia, sino que cómo nos entrelazamos entre nosotras, cómo nos acoplamos, cuál es la experticia de cada una. O sea, por eso es que yo me pongo a coser. Por eso es que la otra se pone a crear la utilería, la otra hace la difusión. Y así nos vamos compenetrando, pero ha sido un trabajo arduo de mucho tiempo. Sí, y todas recurriendo a nuestras redes. Por ejemplo, esta itinerancia clasista que tenemos también tiene que ver con los espacios en donde cada una pudo conversar, hablar del proyecto y pedir la colaboración de prestarnos el espacio para hacer estas funciones. Entonces todo ha sido desde nuestra autogestión y eso es muy muy bonito también, pero sin embargo vamos en camino a que después de esto podamos también tener itinerancia y postular a esos fondos itinerantes, pero para eso necesitamos todos estos respaldos como desde la profesionalización, ¿no? Entrevistas, grabar la función, etcétera. Tener afiches, publicarlos, y todo eso. Sí, bueno, yo en realidad les agradezco la confianza también. Nosotros conocemos a la Lamien porque nos hemos cruzado, por supuesto, en algunos lugares en común. Y por supuesto que nos interesa como medio de comunicación alternativo el dar el espacio para que los auditores, auditoras se interesen, sigan por supuesto esta tremenda obra. Ya la temática está muy interesante. Sí, porque no solamente la temática de esta institución, ¿no? Esta institución macabra, que tiene tanto testimonio todavía vivo de lo que ellos hicieron, ellas y ellos hicieron. Hoy día es 30 de agosto, no sé cuándo va a salir esta entrevista, pero hoy es 30 de agosto y el día de los detenidos desaparecidos, y hay tantas familias que siguen en la búsqueda y hay tantas familias que nunca supieron dónde están sus familiares, y en esta obra precisamente en algún momento se habla de eso y se habla de que da lo mismo, eran órdenes y no puede ser. Entonces el teatro nos permite seguir visibilizando, como decía Loli, seguir visibilizando esos temas, esas temáticas que no se hablan desde la educación formal, no se hablan muchas veces, bueno, desde una mirada como de quienes saben estas historias. También hubo un tiempo en que no se hablaba por miedo, ¿no? Entonces ahora, recién en estos tiempos, estamos también agradeciendo a muchas familias ayudistas que se la jugaron por cuidar a muchos de los compañeros y compañeras que pertenecían a todos esos grupos de fuerza y resistencia que fueron como los iniciadores de que la dictadura terminara. Pero bueno, ya sabemos en qué terminó, con todos los pactos que tiene. Claro. Y en lo que estamos. Y seguimos adelante. Por eso esta obra se nos hace importante darla ahora y se nos hace también importante no solo la itinerancia en estos lugares, sino que también llevarla al resto de Chile, y queremos también llevarla a itinerancia internacional porque creemos que este tema está en boga, y se nos están olvidando cosas, y es importante no olvidar. Hay que hablarlo y hay que ponernos de acuerdo. Espero que esta obra sirva. Queremos terminar con conversatorio, porque tenemos que conversar al final de esto. Bueno, muy también siguiendo el estilo de Teatro El Riel, lo que proponía el autor Juan Vera, que dentro del teatro, de estas lógicas de teatro popular, compartimos un espacio, un encuentro, una historia. El público también son espectadores, participan de algún modo, y luego conversemos un poquito de esta experiencia que vivimos juntas y juntos, porque es importante también despedirnos. Invitamos a una experiencia, despedirnos después para saber qué pasó, cómo se movilizaron las cosas. Dentro de la propuesta escénica, nuestra obra, que tiene toda esta temática dentro de esta ficción, ¿no?
aparece un personaje clave que nosotras como decisión escénica lo estamos trabajando desde el teatro de muñecos. Porque bueno, nosotras somos una compañía de teatro independiente y no podemos tener, ya dijimos, nuestro tiempo es también algo que nosotros ofrecemos para esta creación. Y empezamos a ver que nos faltaba una actriz y nos faltaba una actriz. Llegaba una. No podía estar, se iba. Después volvía, no podía. Entonces, lo intentaba de nuevo, sí, no podía. Y nosotros agradeciendo todos esos intentos, ¿no? Entonces en un momento, nosotras tenemos, todas las del equipo, experiencia con teatro muñeco, teatro objeto, teatro sombra, etcétera. Ese personaje que nos falta lo vamos a hacer en muñeco. Y ahí contactamos a nuestra querida Anita, que es diseñadora, que también acá trabaja en Casa Muso. Trabaja la Anita. La Anita de nuestra Anita de la cajita de la cajita de luz. La cajita de luz, sí, nuestra querida Anita de la cajita de luz. Mire, qué bien. Se sumó a nuestra obra, creó un personaje hermoso, que tiene en su mirada, ya tiene vida. Y ha sido un desafío incorporarlo, pero también ha sido bonito decir esto es teatro y estamos mostrando cómo hacemos el teatro. Y está todo visible en nuestra obra. Y eso también es muy bonito, así que les invitamos a que cuando tengamos estas funciones nos acompañen. Ya vamos a decir dónde estamos. Sí, por supuesto, vamos a estar difundiendo los lugares, la itinerancia. Radio Trapananda tiene que estar ahí, sí, también. Por supuesto, también. Si necesitan, por supuesto que si necesitan grabar y eso estamos. Muchas gracias. Bueno, en cada función queremos que cada función no sea solo una función, sino que sea un encuentro. Entonces, como se va a realizar en distintos sitios con organizaciones, las organizaciones van a convocar, claro. No en la difusión, nosotras vamos a estar ahí también apoyando la difusión, pero también convocar en el sentido de que se va a compartir lo que la organización tenga para vender, también para generar recursos para la organización, tecito, café, empanaditas, claro. Sopa y pilla en algunos casos. También en algunas funciones, no sé si en todas, vamos a tener stand de libros, de libros de temáticas que nos interesa difundir. Y también, bueno, nosotras, las funciones son gratuitas, pero vamos a poner una gorra amorosa, fraternal, compañerística, en donde vamos a pedir también la colaboración. Y eso es lo que vamos a hacer con esta compañía Teta Cristal y Subescalón Motorizado. Subescalón Motorizado. También van a haber algunas funciones que son en teatro, otras en Villa Grimaldi, que va a ser ya más abierto a público general, donde podemos convocar a que vayan todos, acompañarnos en este viaje y seguir conversando temas que son importantes en nuestro país, que son importantes para sanarnos, para estar un poquito mejor, para hacernos cariñitos en este país que tanto sufrimiento tiene, no solamente a nivel político y a nivel social, sino que también telúrico, y que somos bastante con harto embate, pero con una resistencia que emociona. Sí, es cierto eso. Yo quería igual como centrar en realidad preguntarles y agradecerles el compartir el teatro como una herramienta pedagógica, una herramienta de reflexión. Desde toda nuestra historia, desde que Recabarren también a través del teatro ayudaba como a hablar de sindicalismo en esos tiempos, el teatro es una herramienta potente y ustedes lo dan a conocer a través de esta temática, como decíamos, tan importante como para poder reconocer nuestra memoria, aprender también de los errores, ver qué va a pasar para adelante. Chile es un país que claro, cada vez personalmente siento que estamos perdiendo la capacidad de análisis, de ver más allá de qué está pasando, no podemos olvidarnos. Yo pienso que los medios del poder son tan poderosos que se toman todas las tribunas, pues, y las personas se quedan con lo que les dicen y se lo creen. Entonces estos medios alternativos son importantes de que también resistan y se difundan más,
pero eso ya es un trabajo de colaboración, de difundir nosotros también estos materiales, ¿no? Pero yo quería decir que nosotros también hemos aprendido mucho. La obra sitúa a estas militares en los años 80. Un poco la obra de Juan Vera, un poco la dramaturgia, un poco de repente no sé si ecléctica es la palabra, pero un poco enredada en términos de que ponía elementos como muy anacrónicos también. Entonces decíamos, ¿serán los 80 realmente? ¿Será esto? ¿Serán los 90? ¿Qué sé yo? Pero bueno, nos definimos por los 80, por una serie de elementos que tiene la dramaturgia en la historia. Entonces, conocer esta institución en los 80 nos dio pie también para decir, bueno, los militares en esa época eran como vedettes del régimen, ¿no? Y también tenían mucha vinculación con el mundo nocturno, todos estos agentes de la DINA, de la CNI. Entonces, también hacemos un vínculo ahí con lo que este país veía en esa época. ¿Qué cosas se promovían? Se promovía el baila domingo, se promovía la fiesta, se promovía. Claro. Chile está de fiesta, Chile, aquí no pasa nada. Se promovían los programas en televisión abierta, televisión nacional de Chile, de vedette. Claro. Entonces, la dictadura es tan doble estándar que por una parte tiene un discurso conservador, pero por otra parte era muy liberal en muchas cosas. Entonces nosotros utilizamos esos elementos en la puesta en escena. Esto de las vedettes, esto del baila domingo, de la cosa familiar, pero debajo de eso está pasando todo esto otro. Ha sido muy interesante. Ocurrían todo ese tipo de cosas para tapar lo que estaba pasando debajo. Y idiotizaba a la gente. Uno quedaba atrapado frente... Esa era la pantalla que había en ese minuto. Y uno quedaba atrapado. Nosotros vivimos en esa época. Yo alcancé a vivirla. Y uno quedaba atrapado en el mini. ¿Cuántas personas caben adentro del mini? Eso era lo importante. De eso era lo que hablábamos al día siguiente. Y hoy en día sucede igual. Igual. Pasan cosas importantes, vamos tapándolas con otras noticias. Claro. Y también en la obra aparece dentro de esta institución, por supuesto, una mujer mapuche como soldada. Y en esa época en que el reconocerse mapuche no era uno de los elementos principales de esta sociedad, entonces también ha sido muy interesante poner ese rol en la obra. Y cómo es tratada y también cómo ella se vincula con este personaje, que es este muñeco que también pertenece a un pueblo originario exterminado, y aparece en la obra como vivo. Entonces Juan Vera también tuvo muchas cosas ahí, se anticipó a muchas cosas en la dramaturgia que siguen vigentes todavía. Cierto. Bueno, hablemos de... Ahora la itinerancia, es que está, yo las escucharía aquí todo el tiempo, pero... Vamos a buscarla porque son varios lugares, así que tengo que leerlas, y se me cerró el teléfono, por supuesto. Acá está. Ahí está la itinerancia. Pero no puedo leerlo así nomás porque la presbicia ya empezó en mi vida. Ya. Tenemos el sábado 4 de octubre en Palmilla. Esto en el Teatro de la Palmilla, ahí en Conchalí, que ha sido uno de los primeros colaboradores que tuvimos en nuestra primera etapa. Ensayamos mucho en el Teatro de la Palmilla, estamos muy agradecidas de ese espacio y vamos a tener nuestro estreno ahí, en la Palmilla, el 4 de octubre. ¿Y en el horario? No lo sé todavía. Todavía no sabemos el horario, pero ya vamos a difundir. Creo que va a ser función 7 de la tarde, porque ya va a ser buena hora en esa época, no va a estar tan oscuro. Después tenemos el 10 de octubre en el Cordón de Pudahuel. Sí, este es una organización que es el Cordón Poniente Pudahuel, que nace con compañeras y compañeros de la resistencia desde la época de los 80. Fueron los primeros trabajadoras y trabajadores que hicieron la primera huelga en dictadura y que marcaron un hito. Y ellos
se retomaron y es una organización que ya tiene como 2 años de vigencia, todavía están trabajando y vamos a estar ahí en el Cordón Poniente en Pudahuel, el 10 de octubre. Después nos vamos al viernes 17 de octubre al Teatro Novedades. Ahí vamos a estar en el Teatro Novedades y esa jornada va a ser hermosa porque vamos a estar con Teatro El Riel. Teatro El Riel va a estar el día antes, el jueves 16, con una de sus obras y nosotras vamos a estar el 17 con su escalón motorizado y vamos a estar rindiéndole homenaje a Juan Vera. Queremos nosotros difundir la obra de Juan Vera, que es un dramaturgo muy interesante, muy potente y relevante para nuestros pensamientos críticos. Después nos saltamos al sábado 18 de octubre en Ecoleti, San Bernardo. En San Bernardo vamos a estar en la Fundación Ecoleti de las compañeras allá que nos van a recibir, que es una fundación que trabaja principalmente el eje mujer, género, pero vamos a estar trabajando la obra con ellas y con el público que ellas convoquen. Después vamos a el Colegio Cristóbal Colón el 22 de octubre. Ahí esa función es para la enseñanza media de ese colegio. Que también ha sido uno de nuestros colaboradores que nos ha prestado espacio para ensayar, para guardar, para la bodega. Así le agradecemos mucho a nuestra compañera Anita Cubillo que haya hecho esa red ahí. Después nos vamos el 26 de octubre a Villa Grimaldi. Sí, en Villa Grimaldi vamos a estar un domingo, es domingo, y va a ser una función abierta a público en la nave central. Vamos a estar ahí instalando nuestra obra. Creo que va a ser una función potente porque es un sitio de memoria que es muy fuerte y al aire libre. Al aire libre, sí. Eso es lo que más me gusta de aire libre. Después nos vamos el sábado 8 de noviembre, donde Luisa Toledo. Sí, vamos a estar ahí en la Villa, Francia, en el comedor Luisa Toledo. Vamos a estar cerrando una semana muy importante que van a conmemorar ahí las compañeras. No me voy a adelantar a nada porque ya es información de ese territorio, pero vamos a estar ahí el 8 de noviembre en el comedor Luisa Toledo, espacio Hermanos Vergara Toledo. Y por último, lo último que ya tenemos agendado, listo y cocinado, nos vamos el sábado 29 de noviembre a Nogales. Porque es nuestro festival de teatro en la población Los Nogales, ahí en Estación Central. Es un festival que estamos trabajando desde el año pasado. Hicimos la primera versión de este resurgimiento de este festival que los vecinos y vecinas ahí, sobre todo del Centro Cultural La Cañada, han gestionado y trabajaron mucho ellos en dictadura, postdictadura, haciendo el tejido cultural ahí de la población. La población Nogales en general es un territorio muy bonito y muy comprometido con la creación popular y cómo también la cultura trabaja los ejes de memoria y de identidad. Entonces, ese festival es muy importante para nosotros porque es un festival autogestionado por nosotros, las compañías de teatro que participamos. Y esta es nuestra segunda versión y el año pasado estuvo hermosa la jornada con 4 obras de teatro, una tras otra, y este año también vamos a estar 4 obras. Nosotras vamos a estar cerrando el festival. Así que ese es el 29 de noviembre en la cancha de la población Los Nogales, cerquita de La Cañada. Buenísimo, se viene entonces una itinerancia potente. Les vamos a pedir a todos los auditores, auditoras de nuestra Radio Trapananda que por favor compartan este video. Vamos a compartir los afiches también, algunos cortitos como para que ya la gente vaya preparándose para subescalón motorizado. Subescalón motorizado. De Juan Vera con la compañía Teta Cristal. Buenísimo. Yo les quiero pedir, no sé, un mensaje de cierre, como algún mensajito que quieran dar. El tiempo en radio vuela, es verdad. No sé cuánto nuestro querido Juan Manuel, no sé si nos habremos pasado como el tiempo que dijimos, pero yo aquí vamos. ¿Mensajito entonces? Bueno, por mi parte, quiero que se llene, que
que todo el mundo vaya a ver esta obra, que es importante que abramos el boca a boca y vayamos convocando y conversando en este país. Pulamien, no es fácil hacer teatro, pero es necesario hacer teatro. Y hay mucho teatro en este territorio, hay muchas compañías haciendo cosas hermosas. Nosotras solo ofrecemos la posibilidad de nosotras ir a los territorios, para que a usted le quede cerquita la función de teatro, para que no tenga que cruzar Santiago entero, etcétera. Entonces, acompáñennos en nuestra itinerancia clasista, acompáñennos también, porque vamos a aprovechar de en cada obra hacer un conversatorio y compartir. Y agradecer a todas las colaboraciones que hemos tenido, agradecer a nuestro padrino Faiz, le mandamos un gran abrazo y bueno, agradecerle a ustedes, a Radio Trapananda y también, bueno, vamos a estar en otros medios también que nos quieran recibir para contar estos procesos y eso, que estemos todos bien superando las dificultades del sistema. Súper. Damos entonces por terminada esta entrevista. Muchas gracias por estar igual en este espacio, por compartir y a seguir creando. Nos vemos entonces en el estreno. Nos vemos con esta cuequita de fondo, sí, que también tenemos nosotras ahí una cueca también en la obra. Ah, muy bien. Chao. Eucayal. Mira, ahí estamos mejor. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando, auditores, auditoras, gente que sigue, por supuesto, los medios alternativos. Mi nombre es Antonia Donoso, conductora de Radio Trapananda, y para mí hoy día es un honor tener esta entrevista con dos tremendas actrices, amigas, activistas que se mueven en realidad por hartos lugares de nuestro país, de la región metropolitana. Les voy a pedir que se presenten, por favor. Vamos a partir por acá. Hola, yo soy María Elena Ovalle, yo soy actriz y trabajo básicamente con el corazón para llegar al corazón de la gente, con temáticas que me interesan para poder seguir conversando en este país y le doy el paso aquí a mi compañera de la compañía de teatro Teta Cristal. Mari con Pulamien, soy Elibera Maripangui, soy teatrista, soy también narradora escénica, soy mujer de los activismos, soy trabajadora de la cultura, obrera creativa y trabajo también en ejes que tienen que ver con la memoria, la identidad. Nuestro pueblo nació en Mapuche, en los diversos territorios y también diversas técnicas artísticas que trabajan para la transformación, la educación o el trabajo desde la educación popular. Bueno, acá las amigas, compañeras también están promocionando su obra de teatro. La entrevista, la idea es que ellas nos puedan comentar, se puedan explayar acerca de su proceso creativo, por supuesto contarnos en sí la obra misma y también la itinerancia, porque acá lo más interesante es que esta obra va a tener una itinerancia, nos comentábamos tras bambalinas que va a ser una itinerancia clasista. ¿Por qué? Porque la idea es justamente que esta obra pueda estar en los territorios que realmente han vivido, que tienen memoria. Es muy importante que, como lo comentábamos en minutos antes de comenzar la entrevista, de que la gente conozca. Nosotros tenemos que reconocer nuestra memoria y no se nos puede olvidar nuestra historia también. Así es que me gustaría igual partir por el proceso creativo como actrices, cómo ha sido como todo esto, de este proceso de la obra. Antes sí, porque claro, yo ya sé un poco de qué se trata, pero nuestros queridos auditores y auditoras deben decir de qué están hablando, de qué se trata esta obra. Voy a dar lectura un poquito de acá de mis letras que están acá. Estoy yo acostumbrada, entre paréntesis, a la radio. Esta vez estamos en una transmisión, igual nos pueden ver, pero también en muchas partes nos pueden escuchar. La radio igual es importante porque trasciende mucho más allá, así es que vamos a ver. Como bien decía la Lamien, la compañía Tetra
Teta Cristal. Teta Cristal. Está integrada por 4 actrices vinculadas desde la educación, la creación y diversas técnicas en las áreas de las artes escénicas. Anita Cubillo, María Elena Ovalle, Alejandra Sarricueta y Elivera Maripangue, quien es la directora de Subescalón Motorizado. Subescalón Motorizado. Esta es una obra póstuma del dramaturgo chileno Juan Vera, y el montaje está desarrollado de las lógicas de la autonomía, autogestión y colaboratividad. Este estreno va a ser desde octubre y consistirá en una itinerancia clasista, como lo decíamos, por diversos sitios de memoria y resistencia de nuestra región metropolitana. Y la obra es la historia de un periodo de este país, dictadura de los años 80, militares con testimonios de abusos, torturas, guerra por fronteras, abuso de poder, corrupción de la propia institución militar, mujeres militares. Es una obra que ya al leer como lo que acabamos de compartir, ya se nos paran un poco los pelos de cómo lo va a hacer. Así es que ahora sí, por favor, cuéntanos acerca de cómo ha sido el proceso creativo. Mira, lo primero que hicimos, nosotras somos amigas del teatro, familia teatral. Llevamos muchos años trabajando juntas en diferentes obras y llevábamos mucho tiempo sin trabajar juntas, pero siempre juntándonos. Y dijimos, tenemos que hacer algo juntas, tenemos que volver a sentirnos arriba del escenario y jugar arriba del escenario. Solo con esas pretensiones primarias. Después vino el desafío de buscar la obra que queríamos hacer. Ahí estuvimos perdidas. Estuvimos vagando hasta que Eli encontró esta maravillosa obra de Juan Vera, Subescalón Motorizado, y nos atrapó porque la obra trata de estas mujeres perdidas, o las perdieron quizás, no lo sabemos, en campos de hielo sur. Y ahí empezamos a jugar. Y nos empezamos a juntar las amigas a jugar. Pero con un sentido. Sí. No vamos a contar cualquier historia. Vamos a contar una historia que nos importe. Por eso también fue el bagaje que nos pegamos hasta que encontramos esta obra que nos representaba. Claro, lo que pasa es que veníamos de un proceso en donde este grupo de amigas me convoca para dirigir una obra, pero que no tenía dramaturgia, era una novela. Entonces quedaron las ganas de seguir trabajando en teatro, pero no había tiempo ni había quien tradujera esa novela en dramaturgia. Y yo tenía el libro de Juan Vera, porque hay un trabajo previo que tiene que ver con la recopilación de la obra de Juan Vera que hace Faiz Machín, que él trabaja en el Teatro del Riel, que son los que trabajan el legado del dramaturgo Juan Vera, invisibilizado por la oficialización cultural de este territorio. Ya sabemos que hay temáticas que no les interesa promover, o que cuando las promueven muy también como desde una mirada desde el poder, ¿no? También, cómo tenemos que recordar la memoria, cómo tenemos que trabajar nuestra identidad. Entonces estaba esta recopilación de Faiz, de Juan Vera, es un libro cototo, y yo tenía muchas ganas de trabajar algunas de estas obras, y justo una de estas obras era para mujeres, solo para mujeres. O sea, hicimos una adaptación. Igual esta obra tiene una adaptación importante, y yo quiero en esta entrevista también agradecer a Faiz, agradecer a Lautaro Vera, que nos dio la autorización para trabajar la dramaturgia de su padre. También contar que parte de este proceso creativo ha sido conocer la dramaturgia de Juan Vera desde dentro, desde el transformo. Cuando María Elena dice nos juntamos a jugar, que no quede como desde una mirada liviana, no. Claro, infantil, ¿no? Es que nosotras nos pusimos el propósito de decirle que sí a la propuesta de Juan Vera, porque el mundo que propone Juan Vera es un mundo
inverosímil dentro de una realidad verosímil y que sí conocemos que existió y que tenemos testimonio de todo aquello. Pero lo que él presenta como obra es tan inverosímil, unas militares perdidas en la Patagonia, con todo lo que tiene que ver con la institución militar, con todo lo que tiene que rodear a estas milicas. El dramaturgo dice que son formas transparentes. El tanque es transparente, las armas son transparentes. Entonces presenta un mundo que es como muy de juego también. Y tenemos que pensar que estamos hablando de un periodo que está en los años 80. La obra estaba inspirada en esa época, entonces, pero es futurista. La obra futurista, entonces ahí nosotras nos vimos como cómo trabajamos la historia, la verosimilitud de esta historia que es futurista en los años 80, pero hablan de fax. Por ejemplo, tuvimos que volver a escuchar cómo sonaba un fax. Y entonces nos metemos en esta dramaturgia, nos zambullimos y le vamos encontrando el hilo. Cuando al leerla la primera vez nos reímos mucho. Y cuando la volvemos a hacer empezamos a encontrar las capas que hay en la obra y las cosas de la importancia y la gravedad de lo que estamos hablando. Y se nos hizo, en este minuto sobre todo, se nos hizo universal, no solo problemática a nivel país. No solo estamos hablando de lo que sucede o lo que sucedió en época de dictadura en este país, sino que también lo que sucede hoy en día, la represión que tenemos, la falta de información, el acaparamiento de la información que está en un solo sector. Y la obra habla de esto y habla de los límites. ¿Qué son los límites? ¿Qué es lo que es un país? ¿Qué es lo que es un gobierno? ¿Cuáles son las alianzas? Y esto representado por mujeres tipo de nuestro país. Aparecen, son 4 mujeres perdidas en Campos de Hielo Sur. Pero no son cualquier tipo de mujer, somos mujeres militares que cometemos horrores y sin ningún tapujo. En eso nos vimos enfrentadas, y enfrentarnos a armar un personaje y amar ese personaje. Bueno, y también seguir con lo que propone el autor, que es este teatro sin frontera, circular, en donde la obra está en medio del espacio de representación y el público alrededor de nosotros, de nosotras, nos permite también trabajar un teatro participativo, que desde la propuesta también de dirección cobra mucho sentido. Un teatro sin frontera, un teatro en donde las personas, nosotros podamos contarle a los ojos, mirando a los que están ahí, haciéndolos partícipes. Es lo que hacía Juan Vera en el Riel, es lo que siguen haciendo también los compañeros y las compañeras del Riel. Entonces es un teatro también más cercano a lo popular, al teatro comunitario. Yo les digo a las compañeras, no nos compliquemos con los vestuarios, no nos compliquemos con la escenografía. Bueno, estamos haciendo todas nosotras. Tenemos ciertas colaboraciones y agradecemos mucho a nuestros colegas creadores que nos han permitido pagar en facilidades todo lo que hemos tenido que invertir también. Y cobrándonos lo mínimo. Lo mínimo también. Lo mínimo por su trabajo, su valioso trabajo. Sí. Hemos también tenido colaboraciones de colegios donde nos han recibido para nuestros ensayos. Hemos tenido colaboraciones de un centro cultural que también nos han recibido para sus ensayos, para nuestros ensayos. Bueno, claro. Sí. Y también desde este proceso creativo que tiene que ver con estas formas de hacer teatro, desde la resistencia de hacer teatro. Nosotras somos mujeres sub 50, no sé si la Ale, parece que la Ale todavía no. Ale, disculpa. Pero bueno, pero somos ya en nuestro oficio, en nuestra forma de vivir, trabajando desde el teatro en diversas líneas, desde la teatralidad, como desde la educación, desde el trabajo, por ejemplo, desde el oficio del clown, de la narración, etcétera, etcétera.
nuestra inversión para hacer una obra de teatro es nuestro tiempo, que lo valoramos mucho, y a veces estas colaboraciones también no van de acuerdo o acorde a nuestros tiempos. Entonces hemos tenido que definir ensayos tarde en nuestras propias casas, por ejemplo, o tempranísimo en nuestras propias casas, modificando, como siempre, como hacemos el teatro. Los que hacemos teatro sabemos, los que no nos detenemos porque no nos salga un proyecto. No nos detenemos porque no tengamos financiamiento de los fondos concursables. No, nosotros seguimos haciendo teatro como sea. Entonces, en esta obra que estamos haciendo, la escenografía y esto, unos trabajos lindos de costurera de nuestra compañera Loli. Ahí está nuestra arañita. Y otras viendo, por ejemplo, lo técnico, viendo también el tema de la difusión, yo haciendo un poco el rol también de producción, buscando espacios en donde nos puedan recibir para hablar de estos espacios, de nuestros procesos creativos. Por eso le agradecemos mucho a usted, compañero también de Radio Trapananda, porque son espacios en donde sí les interesa tener el tiempo de comentar lo que hace en los agentes culturales de estos territorios, porque en eso nos convertimos también. Entonces este proceso creativo ha sido bonito, ha estado también muy a nuestros tiempos. Llevamos harto tiempo trabajando esta obra. Y no solo la obra, sino que como compañía, armándonos como compañía, desde que nos empezamos a juntar, qué es lo que vamos a hacer, ha sido un trabajo de irnos compenetrando y donde además no solo lo importante es contar la historia, sino que cómo nos entrelazamos entre nosotras, cómo nos acoplamos, cuál es la experticia de cada una. O sea, por eso es que yo me pongo a coser. Por eso es que la otra se pone a crear la utilería, la otra hace la difusión. Y así nos vamos compenetrando, pero ha sido un trabajo arduo de mucho tiempo. Sí, y todas recurriendo a nuestras redes. Por ejemplo, esta itinerancia clasista que tenemos también tiene que ver con los espacios en donde cada una pudo conversar, hablar del proyecto y pedir la colaboración de prestarnos el espacio para hacer estas funciones. Entonces todo ha sido desde nuestra autogestión y eso es muy muy bonito también, pero sin embargo vamos en camino a que después de esto podamos también tener itinerancia y postular a esos fondos itinerantes, pero para eso necesitamos todos estos respaldos como desde la profesionalización, ¿no? Entrevistas, grabar la función, etcétera. Tener afiches, publicarlos, y todo eso. Sí, bueno, yo en realidad les agradezco la confianza también. Nosotros conocemos a la Lamien porque nos hemos cruzado, por supuesto, en algunos lugares en común. Y por supuesto que nos interesa como medio de comunicación alternativo el dar el espacio para que los auditores, auditoras se interesen, sigan por supuesto esta tremenda obra. Ya la temática está muy interesante. Sí, porque no solamente la temática de esta institución, ¿no? Esta institución macabra, que tiene tanto testimonio todavía vivo de lo que ellos hicieron, ellas y ellos hicieron. Hoy día es 30 de agosto, no sé cuándo va a salir esta entrevista, pero hoy es 30 de agosto y el día de los detenidos desaparecidos, y hay tantas familias que siguen en la búsqueda y hay tantas familias que nunca supieron dónde están sus familiares, y en esta obra precisamente en algún momento se habla de eso y se habla de que da lo mismo, eran órdenes, y no puede ser. Entonces, el teatro nos permite seguir visibilizando, como decía Loli, seguir visibilizando esos temas, esas temáticas que no se hablan desde la educación formal, no se hablan muchas veces, bueno, desde una mirada como de quienes saben estas historias. También hubo un tiempo en que no se hablaban por miedo, ¿no? Entonces ahora, recién en estos tiempos, estamos también agradeciendo a muchas familias ayudistas que se la jugaron por cuidar a muchos de los compañeros y compañeras que pertenecían a todos esos grupos de fuerza y resistencia que
fueron como los iniciadores de que la dictadura terminara, pero bueno, ya sabemos en qué terminó, con todos los pactos que tiene. Claro. Y en lo que estamos. Y en lo que estamos. Y seguimos adelante. Por eso esta obra se nos hace importante darla ahora y se nos hace también importante no solo la itinerancia en estos lugares, sino que también llevarla al resto de Chile. Y queremos también llevarla a itinerancia internacional porque creemos que este tema está en boga. Y se nos están olvidando cosas. Y es importante no olvidar. Hay que hablarlo. Y hay que ponernos de acuerdo. Espero que esta obra sirva. Queremos terminar con conversatorio, porque tenemos que conversar al final de esto. Bueno, muy también siguiendo el estilo de Teatro El Riel, lo que proponía el autor, Juan Vera, que dentro del teatro, de estas lógicas de teatro popular, compartimos un espacio, un encuentro, una historia. El público también son espectadores, participan de algún modo y luego conversemos un poquito de esta experiencia que vivimos juntas y juntos. Porque es importante también despedirnos, invitamos a una experiencia, despedirnos después para saber qué pasó, cómo se movilizaron las cosas. Dentro de la propuesta escénica, nuestra obra, que tiene toda esta temática dentro de esta ficción, ¿no? Aparece un personaje clave que nosotras como decisión escénica lo estamos trabajando desde el teatro de muñecos. Porque bueno, nosotras somos una compañía de teatro independiente y no podemos tener, ya dijimos, nuestro tiempo es también algo que nosotros ofrecemos para esta creación. Y empezamos a ver que nos faltaba una actriz y nos faltaba una actriz. Llegaba una. No podía estar, se iba. Después volvía, no podía. Entonces, lo intentaba de nuevo, sí, no podía. Y nosotros agradeciendo todos esos intentos, ¿no? Entonces en un momento, nosotras tenemos, todas las del equipo, experiencia con teatro muñeco, teatro objeto, teatro sombra, etcétera. Ese personaje que nos falta lo vamos a hacer en muñeco. Y ahí contactamos a nuestra querida Anita, que es diseñadora, que también acá trabaja en Casa Muso. La Anita nuestra Anita de la cajita de la cajita de luz. La cajita de luz, sí, nuestra querida Anita de la cajita de luz. Mire, qué bien. Se sumó a nuestra obra, creó un personaje hermoso, que tiene en su mirada, ya tiene vida. Y ha sido un desafío incorporarlo, pero también ha sido bonito decir esto es teatro y estamos mostrando cómo hacemos el teatro. Y está todo visible en nuestra obra. Y eso también es muy bonito, así que les invitamos a que cuando tengamos estas funciones nos acompañen. Ya vamos a decir dónde estamos. Sí, por supuesto, vamos a estar difundiendo los lugares, la itinerancia. Radio Trapananda tiene que estar ahí también. Por supuesto, también. Si necesitan, por supuesto que si necesitan grabar y eso estamos. Muchas gracias. Bueno, en cada función queremos que cada función no sea solo una función, sino que sea un encuentro. Entonces, como se va a realizar en distintos sitios con organizaciones, las organizaciones van a convocar. Claro. No en la difusión, nosotros vamos a estar ahí también apoyando la difusión, pero también convocar en el sentido de que se va a compartir lo que la organización tenga para vender, también para generar recursos para la organización, tecito, café, empanaditas, claro, sopaipilla en algunos casos. También en algunas funciones, no sé si en todas, vamos a tener stand de libros, de libros de temáticas que nos interesa difundir. Y también, bueno, nosotras, las funciones son gratuitas, pero vamos a poner una gorra amorosa, fraternal, compañerística, en donde vamos a pedir también la colaboración. Y eso es lo que vamos a hacer con esta compañía Teta Cristal y Subescalón Motorizado. Subescalón Motorizado. También van a haber algunas funciones que son en teatro, otras en Villa Grimaldi, que va a ser ya más abierto a público general, donde podemos convocar a que vayan todos, todas, todes, a acompañarnos en este viaje
y seguir conversando temas que son importantes en nuestro país, que son importantes para sanarnos, para estar un poquito mejor, para hacernos cariñitos en este país que tanto sufrimiento tiene, no solamente a nivel político y a nivel social, sino que también telúrico, y que somos bastante con harto embate, pero con una resistencia que emociona. Sí, es cierto eso. Yo quería igual como centrar en realidad preguntarles y agradecerles el compartir el teatro como una herramienta pedagógica, una herramienta de reflexión. Desde toda nuestra historia, desde que Recabarren también a través del teatro ayudaba como a hablar de sindicalismo en esos tiempos, el teatro es una herramienta potente y ustedes lo dan a conocer a través de esta temática, como decíamos, tan importante como para poder reconocer nuestra memoria, aprender también de los errores, ver qué va a pasar para adelante. Chile es un país que claro, cada vez personalmente siento que estamos perdiendo la capacidad de análisis, de ver más allá, de qué está pasando, no podemos olvidarnos. Yo pienso que los medios del poder son tan poderosos que se toman todas las tribunas, pues, y las personas se quedan con lo que les dicen y se lo creen. Entonces estos medios alternativos son importantes de que también resistan y se difundan más. Pero eso ya es un trabajo de colaboración, de difundir nosotros también estos materiales, ¿no? Pero yo quería decir que nosotros también hemos aprendido mucho. La obra sitúa a estas militares en los años 80. Un poco la obra de Juan Vera, un poco la dramaturgia, un poco de repente, no sé si ecléctica es la palabra, pero un poco enredada en términos de que ponía elementos como muy anacrónicos también. Entonces decíamos, ¿serán los 80 realmente? ¿Será esto? ¿Serán los 90? ¿Qué sé yo? Pero bueno, nos definimos por los 80, por una serie de elementos que tiene la dramaturgia en la historia. Entonces, conocer esta institución en los 80 nos dio pie también para decir, bueno, los militares en esa época eran como vedette del régimen, ¿no? Y también tenían mucha vinculación con el mundo nocturno, todos estos agentes de la DINA, de la CNI. Entonces, también hacemos un vínculo ahí con lo que este país veía en esa época. ¿Qué cosas se promovían? Se promovía el Baila Domingo, se promovía la fiesta, se promovía. Claro. Chile está de fiesta, aquí no pasa nada. Se promovían los programas en televisión abierta, televisión nacional de Chile, de vedette. Claro. Entonces, la dictadura es tan doble estándar que por una parte tiene un discurso conservador, pero por otra parte era muy liberal en muchas cosas. Entonces nosotros utilizamos esos elementos en la puesta en escena. Esto de las vedettes, esto del baila domingo, de la cosa familiar. Pero debajo de eso está pasando todo esto otro. Ha sido muy interesante. Ocurrían todo ese tipo de cosas para tapar lo que estaba pasando debajo. Y idiotizaba a la gente. Uno quedaba atrapado esa era la pantalla que había en ese minuto, y uno quedaba atrapado. Nosotros vivimos en esa época, yo alcancé a vivirla, y uno quedaba atrapado en el mini. ¿Cuántas personas estaban adentro del mini? Eso era lo importante, de eso era lo que hablábamos al día siguiente. Y hoy en día sucede igual. Pasan cosas importantes, vamos tapándolas con otras noticias. Claro. Y también en la obra aparece dentro de esta institución, por supuesto, una mujer mapuche como soldada. Y en esa época en que el reconocerse mapuche no era uno de los elementos principales de esta sociedad, entonces también ha sido muy interesante poner ese rol en la obra. Y cómo es tratada y también cómo ella se vincula con este personaje, que es este muñeco que también pertenece a un pueblo originario exterminado, y aparece en la obra como vivo. Entonces Juan Vera también tuvo muchas cosas ahí
se anticipó a muchas cosas en la dramaturgia que siguen vigentes todavía. Cierto. Bueno, hablemos de Ahora La pasar la itinerancia. itinerância, es que está, yo las escucharía aquí todo el tiempo, pero Vamos a buscarla porque son varios lugares, así que tengo que leerlas. Y se me cerró el teléfono, por supuesto. Acá está. ahí está la itinerancia. Pero no puedo leerlo así nomás porque la presbicia ya empezó en mi vida. Ya. Tenemos el sábado 4 de octubre en Palmilla. Esto en el Teatro de la Palmilla, ahí en Conchalí, que ha sido uno de los primeros colaboradores que tuvimos en nuestra primera etapa. Ensayamos mucho en el Teatro de la Palmilla, estamos muy agradecidas de ese espacio y vamos a tener nuestro estreno ahí, en la Palmilla, el 4 de octubre, y en el horario. No lo sé todavía. No sabemos el horario, pero ya vamos a difundir. Creo que va a ser función 7 de la tarde, porque ya va a ser buena hora en esa época, no va a estar tan oscuro. Después tenemos el 10 de octubre en el Cordón de Pudahuel. Sí, este es una organización que es el Cordón Poniente Pudahuel, que nace con compañeras y compañeros de la resistencia desde la época de los 80. Fueron los primeros trabajadoras y trabajadores que hicieron la primera huelga en dictadura y que marcaron un hito. Y ellos se retomaron, y es una organización que ya tiene como 2 años de vigencia, todavía están trabajando, y vamos a estar ahí en el Cordón Poniente en Pudahuel, el 10 de octubre. Después nos vamos al viernes 17 de octubre al Teatro Novedades. Ahí vamos a estar en el Teatro Novedades, y esa jornada va a ser hermosa porque vamos a estar con Teatro El Riel. Teatro El Riel va a estar el día antes, el jueves 16, con una de sus obras, y nosotras vamos a estar el 17 con su escalón motorizado, y vamos a estar rindiéndole homenaje a Juan Vera. Queremos nosotros difundir la obra de Juan Vera, que es un dramaturgo muy interesante, muy potente y relevante para nuestros pensamientos críticos. Después nos saltamos al sábado 18 de octubre en Ecoleti, San Bernardo. En San Bernardo vamos a estar en la Fundación Ecoleti, de las compañeras allá que nos van a recibir, que es una fundación que trabaja principalmente el eje mujer, género, pero vamos a estar trabajando la obra con ellas y con el público que ellas convoquen. Después vamos a el Colegio Cristóbal Colón el 22 de octubre. Ahí esa función es para la enseñanza media de ese colegio. Que también ha sido uno de nuestros colaboradores, que nos ha prestado espacio para ensayar, para guardar, para la bodega. Así le agradecemos mucho a nuestra compañera Anita Cubillo que haya hecho esa red ahí. Después nos vamos el 26 de octubre a Villa Grimaldi. Sí, en Villa Grimaldi vamos a estar un domingo, es domingo, y va a ser una función abierta a público en la nave central. Vamos a estar ahí instalando nuestra obra. Creo que va a ser una función potente porque es un sitio de memoria que es muy fuerte. Y al aire libre. Al aire libre, sí. Eso es lo que más me gusta es al aire libre. Después nos vamos el sábado 8 de noviembre, donde Luisa Toledo. Sí, vamos a estar ahí en la Villa, Francia, en el comedor Luisa Toledo. Vamos a estar cerrando una semana muy importante que van a conmemorar ahí las compañeras. No me voy a adelantar a nada porque ya es información de ese territorio, pero vamos a estar ahí el 8 de noviembre en el comedor Luisa Toledo, espacio Hermanos Vergara Toledo. Y por último, lo último que ya tenemos agendado, listo y cocinado, nos vamos el sábado 29 de noviembre a Nogales. Porque es nuestro festival de teatro en la población Los Nogales, ahí en Estación Central. Es un festival que estamos trabajando desde el año pasado. Hicimos la primera versión de este resurgimiento de este festival, que los vecinos y vecinas ahí, sobre todo del Centro Cultural La Cañada, han gestionado y trabajaron mucho ellos en dictadura, postdictadura, haciendo el tejido cultural ahí de la población. La población Nogales en general es un territorio muy bonito y muy
comprometido con la creación popular y cómo también la cultura trabaja los ejes de memoria y de identidad. Entonces, ese festival es muy importante para nosotros porque es un festival autogestionado por nosotros, las compañías de teatro que participamos. Y esta es nuestra segunda versión y el año pasado estuvo hermosa la jornada con 4 obras de teatro, una tras otra, y este año también vamos a estar 4 obras. Nosotras vamos a estar cerrando el festival. Así que ese es el 29 de noviembre en la cancha de la población Los Nogales, cerquita de La Cañada. Buenísimo, se viene entonces una itinerancia potente. Les vamos a pedir a todos los auditoras de nuestra Radio Trapananda que por favor compartan este video. Vamos a compartir los afiches también, algunos cortitos como para que ya la gente vaya preparándose para subescalón motorizado de Juan Vera con la compañía Teta Cristal. Buenísimo. Yo les quiero pedir, no sé, un mensaje de cierre, como algún mensajito que quieran dar. El tiempo en radio vuela, es verdad. No sé cuánto nuestro querido Juan Manuel, no sé si nos habremos pasado como el tiempo que dijimos, pero yo aquí vamos. ¿Mensajito entonces? Bueno, por mi parte, quiero que se llene, que todo el mundo vaya a ver esta obra, que es importante que abramos el boca a boca y vayamos convocando y conversando en este país. Pulamien, no es fácil hacer teatro, pero es necesario hacer teatro. Y hay mucho teatro en este territorio, hay muchas compañías haciendo cosas hermosas. Nosotras solo ofrecemos la posibilidad de nosotras ir a los territorios, para que a usted le quede cerquita la función de teatro, para que no tenga que cruzar Santiago entero, etcétera. Entonces, acompáñennos en nuestra itinerancia clasista, acompáñennos también, porque vamos a aprovechar de en cada obra hacer un conversatorio y compartir. Y agradecer a todas las colaboraciones que hemos tenido, agradecer a nuestro padrino Faiz, le mandamos un gran abrazo y bueno, agradecerle a ustedes, a Radio Trapananda y también, bueno, vamos a estar en otros medios también que nos quieran recibir para contar estos procesos y eso, que estemos todos bien superando las dificultades del sistema. Súper. Damos entonces por terminada esta entrevista. Muchas gracias por estar igual en este espacio, por compartir y a seguir creando. Nos vemos entonces en el estreno. Nos vemos con esta cuequita de fondo, sí, que también tenemos nosotras ahí una cueca también en la obra. Muy bien. Chao. Eucayal.